Buenos días, nosotros vamos a presentar nuestro taller del ACLS. Somos el grupo número 1 y está conformado por Javier González, Carol Tanicuchi, Carla Topanta, Catherine Vega y mi persona Carla Paredes. Como una breve introducción, tenemos que las urgencias cardiovasculares representan situaciones críticas que ponen en riesgo la vida del paciente y requieren una evaluación e intervención inmediata. Entre ellas tenemos el infarto agudo de miocardio, ya que constituye una de las principales causas de morbimortalidad, especialmente cuando ésta se acompaña de un compromiso hemodinámico. En este escenario clínico es fundamental el reconocimiento temprano de los signos de alarma, la aplicación de la evaluación primaria ABCDE y la toma de decisiones basadas en los algoritmos del ACLS 2020, con la finalidad de poder estabilizar al paciente, optimizar los recursos disponibles y mejorar el pronóstico del mismo. Primero vamos a comenzar a hablar acerca del infarto agudo de miocardio con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Bueno, esta es la obstrucción de una arteria coronaria, como podemos ver aquí en esta imagen. Lo que produce es la disminución del flujo sanguíneo al miocardio y produce una isquemia y necrosis cardíaca, como vemos aquí en la imagen que está como moradito. Este se le podría decir que es como la isquemia o la necrosis. Esto puede causar arritmias, un shock cardiogénico o incluso a veces un paro cardíaco. El caso que nosotros elegimos es el paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo, que acude al servicio de emergencias por presentar dolor torácico opresivo de aproximadamente 45 minutos de evolución, que se irradia hacia el brazo izquierdo y mandíbula. Refiere además náuseas, debilidad, mareo y sudoración fría. Durante el traslado al hospital se mostró desorientado por momentos y con dificultad para concentrarse. Los signos vitales que presenta este paciente es la tensión arterial de 90/60, 50 latidos por minuto, 24 respiraciones por minuto, está saturando 92% el aire ambiente y con una temperatura corporal de 36.5. Primero vamos a comenzar por la valoración inicial. Primero el examen físico, en el que podemos observar la piel fría, pálida y diafrética, los pulsos periféricos débiles, el dolor torácico persistente que le evaluamos con la escala EVAR, que nos da un valor de 8/10. El paciente se encuentra somnoliento, abre los ojos espontáneamente y responde preguntas de manera confusa y obedece órdenes simples. Con estos datos nosotros valoramos la escala de Glasgow, el cual nos da un puntaje de 14/15. Y aquí la apertura ocular tenemos 4 puntos, la respuesta verbal 4 puntos ya que responde de manera confusa, y la respuesta motora 6 puntos porque obedece órdenes. En los signos y síntomas de alarma identificados tenemos el dolor torácico opresivo que se irradia al brazo izquierdo y la mandíbula, la hipotensión arterial, la bradicardia, la diaforesis y la alteración leve del estado de conciencia. Aquí tenemos la evaluación al ABCDE según el ACLS 2020. Aquí tenemos en la vía aérea. En el paciente que nosotros tenemos, la vía aérea está permeable y el paciente es capaz de hablar. Sin embargo, nosotros como enfermería tenemos que verificar que la permeabilidad del ario. También tenemos que mantener el equipo de aspiración disponible por si acaso el paciente pueda presentar complicaciones. En la respiración, el paciente nos presenta 24 respiraciones por minuto, que está saturando un 92%. Y como enfermeros tenemos que colocar el pulso oxímetro de manera continua, administrar oxígeno suplementario para poder mantener la saturación de oxígeno mayor o igual a 94%, y también debemos vigilar los signos de dificultad respiratoria. En la circulación, el paciente presenta hipotensión y bradicardia asintomática, pulsos débiles y piel fría. Como enfermeros vamos a activar el protocolo de síndrome coronario agudo, colocar un monitor cardíaco continuo, realizar el electrocardiograma, canalizar los accesos venosos periféricos, obtener muestras para exámenes de laboratorio, preparar y administrar los medicamentos prescritos según el protocolo ACLS y mantener el desfibrilador y marcapasos transcutáneo disponibles en caso de que el paciente nos pueda presentar algún tipo de deterioro. En cuanto al estado neurológico, a pesar de que el paciente nos presenta un Glasgow de 14/15, nosotros debemos reevaluar el Glasgow periódicamente. También tenemos que estar atentos si es que el paciente nos presenta signos de hipoperfusión cerebral y registrar cambios del estado neurológico. Y como último tenemos la exposición, el cual el paciente presenta una piel fría, pálida y sudorosa. Nosotros aquí vamos a realizar nuevamente lo que es la valoración física completa, tratar de mantener la temperatura corporal
y continúa la monitorización integral del paciente. Muchas gracias. Bien, continuando con el caso clínico, ahora vamos a ver lo que es el algoritmo ACLS para el síndrome coronario agudo, que nos va a permitir dar un manejo óptimo en el paciente. Entonces vamos a ver cuál va a ser el manejo inicial, los fármacos que se van a administrar y la estabilización para el síndrome coronario agudo. Bien, tenemos las intervenciones iniciales. En este caso se debe aplicar lo que es el ABCDE, como ya le explicó mi compañera. Debe ser una evaluación prioritaria en donde se va a valorar primero lo que es la vía aérea, ventilación, la circulación, también el estado neurológico del paciente y la exposición que presenta. Es importante aquí la monitorización continua, sobre todo de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. Se debe colocar un monitor cardíaco continuo desde el primer contacto que se tiene con el paciente, dado que el paciente presenta una bradicardia y riesgo de arritmias malignas, como puede ser un bloqueo auriculoventricular o una fibrilación ventricular, que son secundarias a una isquemia aguda de miocardio. Esta monitorización nos va a permitir detectar tempranamente cambios en el ritmo cardíaco y una respuesta rápida. Tenemos la oxigenoterapia, en este caso el paciente presenta una saturación de 92% al aire ambiente, por lo que sí está indicada la administración de oxígeno suplementario, ya que se encuentra por debajo del umbral del 90% recomendado como corte para la suplementación según la ACLS. Aquí entonces se recomienda iniciar con una cánula nasal de 2 a 4 litros por minuto y ajustar según la necesidad del paciente para mantener una saturación mayor o igual al 94%, evitando la hiperoxia. También es importante el acceso venoso. Se debe canalizar al menos una vía venosa periférica de grueso calibre. En este caso puede ser un número 18, que nos va a permitir administrar fármacos de emergencia, líquidos intravenosos, y de ser necesario podemos también administrar lo que son los vasopresores. Entonces el acceso venoso es indispensable antes de cualquier intervención farmacológica. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, es importante también el electrocardiograma de 12 derivaciones, que debe realizarse de forma inmediata, idealmente dentro de los 10 primeros minutos del ingreso del paciente. Esta es una herramienta diagnóstica fundamental que nos va a permitir diferenciar entre si el paciente está presentando un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o no. Y está orientado la estrategia terapéutica a una actuación inmediata y a un mejor manejo clínico, ¿no? Tenemos también el tratamiento farmacológico inicial. En este caso va a ser la aspirina. La dosis es de 162 a 325 miligramos vía oral, debe ser masticada, y se deben y se debe ver si no existe alguna contraindicación, que el paciente sea alérgico al medicamento, que presente un sangrado activo o tenga alguna úlcera péptica activa. Ya también es importante la anticoagulación. En este caso la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, como puede ser la enoxaparina, según la disponibilidad que se tenga en el hospital. Dado que el paciente presenta hipotensión y también está hemodinámicamente inestable, debe evaluarse cuidadosamente el riesgo de sangrado antes de la anticoagulación plena, priorizando que haya una estabilización hemodinámica. Vamos a hablar acerca del soporte
hemodinámico. En este caso, pues el paciente está hipotenso, está con una tensión de 60 milímetros de mercurio y está bradicárdico. Entonces, pues esto nos dice que el paciente pues está su hemodinamia pues está comprometida. Posiblemente esto puede ser pues secundario a un infarto de cara inferior de compromiso del nodo sinusal auriculoventricular. Entonces, pues lo que se va a hacer en este paciente sería la administración de líquidos intravenosos, que serían bolos de cristaloides, como puede ser la solución salina al 0,9%, de 200 a 500 ml en infusión rápida, vigilando pues que el paciente no se esté pues encarchando, ¿no? Esto pues nos va a mejorar lo que es la precarga y el gasto cardíaco en pacientes con hipotensión, siempre que no exista pues signos de congestión pulmonar. Ya, los vasopresores, si la hipotensión persiste a pesar de la reposición de líquidos, está indicado pues iniciar un vasopresor. De elección pues la norepinefrina en infusión continua, titulando según la respuesta de presión arterial. El objetivo sería tener pues una presión arterial media de mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Lo que pues esto nos va a permitir restaurar la perfusión coronaria y sistémica sin aumentar excesivamente la demanda miocárdica de oxígeno. Eso. Y también tenemos pues intervenciones críticas, como puede ser el marcapasos transcutáneo. Si la bradicardia pues es sintomática, el paciente pues está con hipotensión, su estado de conciencia está alterado o presenta signos de hipoperfusión pues y no responde a los vasopresores que se le ha administrado, pues se debe considerar la colocación de un marcapasos transcutáneo como otra medida. Esto pues nos va a permitir mantener una frecuencia cardíaca efectiva mientras se corrige la causa subyacente que está presente en el paciente. A continuación vamos a hablar sobre la fibrilación ventricular, el reconocimiento y la desfibrilación. Primeramente tenemos que saber qué es la fibrilación ventricular. Esta es una arritmia cardíaca grave y potencialmente mortal en la que los ventrículos del corazón presentan una actividad eléctrica rápida, caótica y desorganizada. Entonces, como consecuencia, el corazón pierde la capacidad de contraerse de forma efectiva y deja de bombear la sangre hacia los órganos vitales. Cuando ocurre una fibrilación ventricular, la circulación sanguínea se detiene casi por completo, provocando así un paro cardiorrespiratorio. Si no se trata de manera inmediata, mediante la desfibrilación y la reanimación cardiopulmonar, puede ocasionar un daño cerebral irreversible y la muerte en pocos minutos. Dentro de esto nosotros también tenemos las características principales. Primeramente tenemos que saber que este es un ritmo cardíaco caótico y desorganizado. También existe una ausencia de gasto cardíaco efectivo, tenemos una pérdida rápida de la conciencia, una ausencia de pulso palpable y por último tenemos que constituye esto una emergencia médica. Vamos a tener la presentación de un caso clínico. Tenemos un hombre de 58 años que se encuentra en la sala de espera de un hospital cuando súbitamente sufre un dolor intenso en el pecho, sudoración fría y dificultad para respirar. Segundos después pierde el conocimiento y cae al suelo. El personal de enfermería acude inmediatamente y realiza una valoración rápida. Se observa que el paciente está inconsciente, que no responde a los estímulos verbales ni dolorosos, no respira normalmente y no se detecta pulso carotidio. Se activa el sistema de emergencias y se solicita un desfibrilador. Al conectar el monitor cardíaco se identifica una fibrilación ventricular como un ritmo de paro cardíaco. Entonces ahora vamos a dar los puntos.
Primero tenemos que dar la identificación del paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es el cese repentino de la actividad mecánica efectiva del corazón y de la respiración. ¿Cuáles son los signos para identificarlo? El primero es la inconsciencia. El paciente no responde al llamado ni a un estímulo táctil. 2. Es la ausencia de la respiración normal. En nuestro caso, nuestro paciente no respira o presenta una respiración agónica, que es decir, jadeos. 3. Tenemos la ausencia de pulso. No se va a detectar un pulso carotidio en un máximo de 10 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actuación inmediata? Vamos primero a solicitar ayuda. Se va a activar el sistema de emergencia. Vamos a iniciar el RCP de alta calidad y vamos a preparar el desfibrilador. Luego de esto vamos a tener el reconocimiento del ritmo desfibrilable. Primeramente, la fibrilación ventricular es uno de los ritmos desfibrilables del paro cardíaco. Dentro de las características electrocardiográficas, nosotros tenemos que estas tienen ondas irregulares y caóticas. No se identifican el complejo QRS, no existen ondas P visibles y la frecuencia es extremadamente rápida y desorganizada. Entonces, dentro de los ritmos desfibrilables vamos a tener la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Por otra parte, los ritmos no desfibrilables vamos a tener como la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso. La identificación de estos dos tipos de ritmos nos va a ayudar para ver si es que podemos ocupar la desfibrilación y esta va a ser solo efectiva con los ritmos desfibrilables. Ahora tenemos el algoritmo de la ACLS para la fibrilación ventricular. Primero tenemos la activación del sistema de emergencias. Al identificar un paciente inconsciente y sin pulso, nosotros vamos a pedir ayuda inmediatamente. Se va a activar el código de emergencia o el código azul. Vamos a solicitar el desfibrilador y el equipo de reanimación. También vamos a coordinar la llegada del equipo de soporte vital avanzado. El objetivo de esto va a ser disminuir el tiempo hasta la desfibrilación y aumentar las posibilidades de supervivencia de nuestro paciente. Después vamos a hacer el inicio del RCP de alta calidad. Mientras llega el desfibrilador, se inicia la RCP inmediata. Primeramente tenemos que saber que esta tiene algunas características, como sería la frecuencia, que va de 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad tiene que ser de 5 a 6 centímetros en adultos y también tenemos que nosotros permitir la expansión completa del tórax. Vamos a minimizar las interrupciones y la relación compresión-ventilación debe ser de 30:2 cuando no existe una vía aérea avanzada. Dentro de esto, la importancia de realizar una RCP de alta calidad es que nosotros vamos a mantener un flujo mínimo de sangre al cerebro y al corazón hasta lograr la recuperación de la circulación espontánea. La desfibrilación inmediata, cuando una vez ya disponemos del mismo, tenemos que primero encender el equipo, colocar los parches en el tórax, analizar el ritmo y confirmar si es una fibrilación ventricular y aplicar la descarga eléctrica. Con nosotros vamos a interrumpir la actividad eléctrica caótica del corazón para permitir que el marcapasos natural recupere un ritmo organizado. Dentro de las recomendaciones de la ACLS nos decía que tenemos que el desfibrilador bifásico va a ser de 120 a 200 joules según el fabricante. Pero si se desconoce la energía recomendada, se tendría que utilizar la máxima disponible del mismo. Luego vamos a tener la reanudación del RCP. Después de que hemos dado la descarga, nosotros vamos a reanudar inmediatamente el RCP durante 2 minutos más. Tras no verificar el pulso de forma inmediata, se da tras 2 minutos y luego otra vez se reevalúa el ritmo y el pulso. Si persiste la fibrilación ventricular, nosotros vamos a administrar nuevamente una descarga, vamos a continuar con el RCP y se van a considerar medicamentos como la adrenalina y la miodarona según los protocolos de la ACLS. El objetivo de esto va a ser mantener la perfusión hasta lograr el retorno de la circulación espontánea. ¿Cuál es la importancia de la desfibrilación precoz? Esto es una intervención más efectiva para tratar la fibrilación ventricular, porque con esto vamos a aumentar significativamente la supervivencia, a reducir el daño neurológico, vamos a favorecer la recuperación de la circulación espontánea y vamos a disminuir la mortalidad.
Un dato importante de esto es que por cada minuto que se transcurre sin la desfibrilación, la probabilidad de supervivencia disminuye aproximadamente entre un 7 y un 10%. En cambio, cuando se realiza la desfibrilación durante los primeros minutos y se combina con la RCP de alta calidad, nosotros tenemos que la probabilidad de supervivencia aumenta considerablemente. La fibrilación ventricular. Bueno, la fibrilación ventricular es un ritmo cardíaco desfibrilable caracterizado por la actividad eléctrica ventricular caótica que impide una contracción efectiva del corazón. Hay que saber que esto es una emergencia médica que se requiere de reanimación cardiopulmonar de alta calidad, una desfibrilación precoz y un soporte vital cardiovascular avanzado. Ya, los medicamentos que aquí vamos a utilizar durante el paro es la epinefrina, que va a producir una vasoconstricción periférica y un aumento de la presión de la perfusión coronaria. También vamos a utilizarla durante la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Esto vamos a colocar 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos durante el paro cardíaco. Esto debe administrarse sin interrupción de las compresiones torácicas. También posterior a esto se realiza un lavado con solución salina y elevación de las extremidades y se realiza por vía periférica. En la amiodarona, la duración va a ser prolongada de potencial de acción y también el periodo refractorio cardíaco. Aquí vamos a utilizarla igual en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. La primera dosis vamos a colocar 300 miligramos intravenoso en bolo, la segunda dosis 150 miligramos intravenosos si persiste el ritmo desfibrilable. Hay que tener estas consideraciones que aumentan la probabilidad de retorno de circulación espontánea y la supervivencia hasta el ingreso hospitalario. Ya, dentro del manejo avanzado de las vías tenemos la bolsa, la válvula y la mascarilla. Estas están caracterizadas porque es un método inicial de ventilación durante la reanimación. También puede administrar altas concentraciones de oxígeno. Para esto hay que tener una muy buena técnica. Aquí hay que aperturar la vía aérea mediante una maniobra que es frente metón o tracción mandibular. El sellado de la mascarilla hay que tener en cuenta que hay que hacer muy bien y las ventilaciones tienen que ser muy bien visibles con el tórax, con la elevación del tórax. En los dispositivos supraglóticos, aquí dentro de estos está la mascarilla laringea y también el tubo laringeo, como podemos ver aquí. Las indicaciones es cuando la intubación endotraqueal no es posible o retrasa la reanimación. Esta es una alternativa rápida y más segura para las vías aéreas. Aquí hay que saber que la inserción es sencilla, hay una menor interrupción de las compresiones y una alta tasa de éxito. En la intubación endotraqueal, la característica es que la producción definitiva de las vías aéreas, o sea, la protección sería, la prevención de la aspiración y ventilación, y también podemos tener aquí una oxigenación bastante controlada. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos que tener un personal experimentado en esto que sepa sobre el manejo avanzado de vías aéreas para que lo pueda realizar. También para nosotros confirmar que esté colocado correctamente sería con una radiografía, con una auscultación pulmonar bilateral o una elevación simétrica del tórax. También una de las ventajas de todo esto es que las vías aéreas son mucho más seguras y permite una ventilación prolongada. Luego vamos a ver lo que es la búsqueda y corrección de causas reversibles de las 5T y 5H. Primero vamos con la 5H, que está la hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, la hipopotasemia y la hipotermia. La primera, la hipovolemia, es la pérdida importante de sangre o de líquidos de nuestro cuerpo. La hipoxemia es la oxigenación insuficiente. La hidrogénesis aquí va a causar acumulación de acciones lácticos y alteraciones metabólicas.
La hiperpotasemia, va a haber una pérdida excesiva gastrointestinal, puede reflejarse mediante el vómito, mediante las diarreas, el uso de los diuréticos o el desplazamiento de potasio hacia el interior de las células. La hipotermia, en cambio, va a causar que el cuerpo pierda calor más rápido de lo que produce. Entonces aquí se puede hipotensar. La 5T, aquí va a haber primero el taponamiento cardíaco, que podemos verlo mediante una ecografía, signos clínicos compatibles, el neumotórax de tensión, que aquí va a haber ausencia de ruidos respiratorios, inestabilidad hemodinámica, la trombosis coronaria, que va a ser una causa frecuente de lo que es la fibrilación ventricular, la trombosis pulmonar, que es cuando un coágulo de sangre se desprende de las venas profundas, puede ser de la pierna o como de la pelvis. Y los tóxicos, que son sobredosis o intoxicaciones, que podemos ver. Ya, luego de todo esto vamos a ver el cuidado posterior al retorno de la circulación espontánea, que tenemos la optimización respiratoria, que es mantener la saturación de oxígeno de 92% al 98%, ¿ya? También la estabilización hemodinámica, que vamos a ver aquí primero lo que son los signos, como sería la presión, tanto sistólica, diastólica. También vamos a ver aquí lo que es el control de temperatura del paciente, ver que la temperatura esté de 35 a 37,5, que son los valores normales. Entonces hay que constatar eso para que el paciente esté adecuado, en un ambiente adecuado, para poder controlar su temperatura. También la evaluación neurológica, que vamos a valorar su estado de conciencia mediante lo que es la escala de Glasgow, que aquí podemos ver todos los parámetros, como ya sabemos que evalúa la escala de Glasgow. A continuación, la insuficiencia respiratoria aguda. Esta es una condición clínica grave en la que el sistema respiratorio es incapaz de mantener lo que es un intercambio gaseoso adecuado, produciendo hipoxemia, que esta es una disminución del oxígeno en sangre arterial, y la hipocapnia, que esto es un aumento de dióxido de carbono, que constituye lo que es una emergencia médica en la que requiere un reconocimiento y tratamiento inmediatos para prevenir lo que es un daño orgánico e incluso hasta la muerte. Este se clasifica en dos: en tipo 1, que es la hipoxemia, en la cual el PCO2 es menor a 60 milímetros de mercurio, y la hipercapnia, que el PCO2 es mayor a 50 milímetros de mercurio. A continuación tenemos lo que es un caso clínico, en la cual paciente masculino de 68 años con un antecedente de POC, que acude al servicio de emergencia por presentar lo que es dificultad respiratoria progresiva de 24 horas, con una frecuencia cardíaca de 118, frecuencia por presión arterial de 145/85, con el uso de músculos accesorios, disminución de intensidad en reposo, presenta también lo que es confusión, somnolencia progresiva y una cianosis peribucal. El diagnóstico que hemos encontrado para esta patología es patrón respiratorio ineficaz relacionado con aumento del trabajo respiratorio y la alteración de la ventilación alveolar. Es evidenciado por una taquimia, uso de músculos accesorios, hipoxemia y una disminución severa. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos reconocer? Una de esas es la disnea severa, en la cual esta es una sensación intensa de falta de aire, una incapacidad para hablar las frases completas y una necesidad de permanecer lo que es sentado para respirar. También tenemos la taquimia, la hipoxemia, que también esta se manifiesta por una desaturación menor a 90%, la cianosis, una agitación y una ansiedad. También el uso de músculos accesorios, lo que es también la alteración del estado mental, lo cual puede presentar inquietud, confusión, somnolencia, incluso hasta la disminución de Glasgow. Dentro de los NOC que hemos encontrado, se puede aplicar lo que es el estado respiratorio, en la cual el objetivo es mejorar la frecuencia respiratoria, que
el valor esté entre 12 a 20 respiraciones por minuto. También que ya no haya lo que es el uso de músculos accesorios y lo que es el mejorar el patrón respiratorio. También mantener lo que es la permeabilidad de las vías aéreas, mejorar lo que es el intercambio gaseoso. Dentro de las intervenciones de enfermería que hemos encontrado es lo que es valorar continuamente el estado respiratorio, una monitorización continua, que dentro de estas actividades vamos a encontrar lo que es evaluar la frecuencia, ritmo y profundidad respiratoria, observar si existe el uso de músculos accesorios, determinar la presencia si es que existe tiraje intercostal o aleteo nasal. También lo que es valoración de la coloración de la piel y las mucosas. ¿Por qué se realiza este tipo de valoración? Porque va a permitir lo que es identificar precozmente los signos y deterioro clínicos y fracaso respiratorio. La frecuencia respiratoria constituye lo que es uno de los indicadores más sensibles de compromiso respiratorio agudo. Otra de las actividades es la monitorización de oxígeno de forma continua. Aquí vamos a lo que es colocar lo que es el saturador, registrar lo que es también el oxígeno periódicamente y vigilar lo que son las tendencias y respuestas al tratamiento que se vaya a aplicar. También lo que vamos a hacer es cambios de posición, que una de esas es elevar la cabecera de la cama, mantener lo que es la alineación corporal adecuada y lo que es vamos a favorecer una posición de trípode si el paciente la requiere. ¿Para qué se realiza este tipo de actividades? La cabecera elevada mejora lo que es la expansión pulmonar, disminuye la presión abdominal sobre el diafragma y lo que facilita el intercambio gaseoso reduciendo lo que es el trabajo respiratorio. También vamos a administrar lo que es oxigenoterapia según prescripción médica. Vamos primero a seleccionar el dispositivo adecuado, vigilar la tolerancia al oxígeno y lo que será ajustar el flujo según indicaciones médicas. La oxigenoterapia incrementa la concentración de oxígeno inspirado, corrige la hipoxemia y va a mejorar lo que es la perfusión tisular. Su administración temprana va a disminuir el riesgo de la hipoxemia celular. Vamos también a vigilar la respuesta a los dispositivos de oxígeno. Con estas actividades vamos a comprobar que haya conexiones y funcionamientos adecuados, verificar la correcta colocación del dispositivo y vamos a evaluar eficazmente lo que es la saturación de oxígeno y también a vigilar los signos de alarma. Un dispositivo mal colocado o flujo inconsciente puede comprometer la administración efectiva del oxígeno y retrasar lo que es el tratamiento del paciente. También vamos a favorecer a la permeabilidad de la vía aérea. Entre esas vamos a hacer lo que es una aspiración de secreciones según sea necesario, mantener la hidratación adecuada según la indicación médica. Otra de las intervenciones tenemos lo que es administrar broncodilatadores y medicamentos prescritos. Vamos a verificar la dosis y la vía de administración, lo que es controlar los efectos terapéuticos y adversos, registrar también la respuesta clínica ante el tratamiento. Los broncodilatadores, estos van a disminuir la resistencia a la vía aérea y mejorar el flujo de aire, reduciendo el trabajo respiratorio. También vamos a vigilar los signos de fatiga respiratoria. Vamos a evaluar la disminución del murmullo vesicular. Vamos a observar que los cambios a nivel de conciencia, identificar también la respiración superficial o irregular si es que esta existiera. La fatiga de los músculos respiratorios puede proceder lo que es a un paro respiratorio. Su detección precoz va lo que es a permitir iniciar soporte ventilatorio oportuno. También una de las intervenciones es preparar y colaborar en la ventilación no invasiva, que aquí vamos a colocar lo que es una mascarilla CPAP o BiPAP según sea necesario. Vamos a vigilar la adaptación al tratamiento y lo que es también controlar la saturación y la frecuencia respiratoria. También vamos a preparar lo que es el equipo de intubación endotraqueal si este fuera el caso. Vamos a verificar el funcionamiento del equipo, preparar lo que es el material de aspiración, también colaborar durante el procedimiento. La preparación anticipada, esto va a reducir el retraso en el manejo avanzado de la vía aérea
y mejorar lo que es la seguridad del paciente ante una emergencia respiratoria. También tenemos una monitorización del estado neurológico. Aquí vamos a aplicar lo que es la escala de Glasgow, una valoración de la orientación y la respuesta verbal, también observar signos de agitación y somnolencia. También vamos a disminuir lo que es la ansiedad y proporcionar un apoyo emocional. Aquí vamos a explicar lo que son los procedimientos paso a paso, mantener una comunicación calmada con el paciente. Vamos a permitir que el familiar presencie todo el tratamiento. Como conclusión tenemos que las intervenciones de enfermería en el paciente crítico con un infarto agudo de miocardio, una inestabilidad hemodinámica, fibrilación ventricular y una insuficiencia respiratoria aguda son fundamentales para la supervivencia y el pronóstico clínico. Su importancia radica en lo que es en la capacidad de realizar una valoración rápida, continua y sistemática. Vamos a identificar los signos de alarma de deterioro precoz y actuar de forma inmediata mediante la aplicación de los cuidados basados en la evidencia. La enfermería constituye lo que es el primer nivel de respuesta ante una emergencia, ya que su vigilancia constante permite detectar complicaciones potenciales letales y activar oportunamente los protocolos de reanimación, el soporte ventilatorio y la estabilidad hemodinámica. Además, la correcta ejecución de intervenciones como la monitorización, la oxigenoterapia, el manejo de la vía aérea y en la asistencia de la reanimación cardiopulmonar, lo que va a impactar directamente a la reducción de la mortalidad. En este contexto, el uso de los modelos estandarizados como el NANDA, NIC y NOC va a fortalecer lo que es la calidad del cuidado, garantizar una atención segura y facilita la toma de decisiones clínicas. Asimismo, el trabajo interdisciplinario asegura lo que es una respuesta integral y coordinada ante situaciones críticas. En conclusión, pues la enfermería es un pilar esencial en la atención del paciente crítico, cardiovascular y respiratorio, ya que su intervención oportuna, sistemática y basada en la evidencia puede lo que es marcar la diferencia entre la vida y la muerte.